¿Es importante fidelizar al talento? ¿El líder nace o se hace? ¿Existe el manual del líder perfecto? Hoy hablamos con Francisco López, consultor, formador y escritor del libro Vender con Margen. Pero además Francisco es conocido en su entorno como el hombre de las preguntas incómodas. Así que tenemos la polémica servida en este podcast. Soy Julieta Pérez, brand manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos de líderes fuera de lo común. Bien, pues ya estamos entonces con Francisco. Francisco, bienvenido al podcast Inusuales. Muchas gracias por invitarme. Y como a todos, pues quisiera pedirte que te dieras a conocer, que nos explicaras un poquito quién eres, haciendo más énfasis en el ser y un poquito menos en el hacer, que de eso ya hablaremos. Vale. Soy Francisco López, tengo 63 años, llevo más de unos 20 años haciendo de consultor de empresas, son aquellos bichos raros, aquella gente, es una enfermedad que no es contagiosa, aunque mucha gente se ha dedicado a ello, pero sobre todo soy una persona inquieta, soy una persona con ganas de descubrir, de hacer preguntas. Xavier Marcet me conoce como, siempre me define, más que me conoce, me define siempre como la persona de las preguntas molestas, las preguntas terribles. Incómodas. ¿No? Incómodas. Las preguntas, señor Paco, el de las preguntas incómodas, porque soy un poco de aquella escuela en lo que me gusta poner en duda todo lo que aprendo y todo lo que me dicen. No me creo nada. Yo hago como Santo Tomás, yo de entrada no me creo nada, escucho a todo el mundo y después hago preguntas. Preguntas porque al final lo que se trata es de entender. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Porque hay una cosa que para mí es sagrado, que es mi libertad de poder escoger qué es lo que hago, cuándo lo hago y cómo lo hago. Pues son esos 4 o 5 elementos que después configuran la manera en la que yo presento, por ejemplo, pues mi trabajo, la manera en la que yo trabajo con las empresas, donde soy muy celoso de esta libertad de decir lo que pienso. Tiene un riesgo enorme, Julieta, y es que te creas muchos enemigos, a veces más enemigos que amigos. Pero bueno, es un riesgo que asumo, es un riesgo que estoy dispuesto a asumir perfectamente y soy en algunos casos hasta bastante polémico en artículos, en la forma de expresarlo. Soy muy categórico, sin cerrar la puerta a que venga alguien y que me diga, oye, es un Paco, no, que te equivocas. Y preguntarle, bueno, si me equivoco, dime por qué. Pues por esto, por esto, por esto. Oh, pues tienes razón. Pues me he equivocado en esta manera de ver las cosas, en la manera de enfocarlas, pues hostia, te agradezco y voy a empezar a trabajar en esa nueva línea. Me gusta el debate. Soy amante de fomentar la discrepancia. Soy amante de fomentar el debate, pero intenso, el debate constructivo dentro de las empresas. No soy el políticamente correcto de lo que hay. Pero yo tengo una frase que me gusta y que digo siempre de que hasta los 50 tienes que pensar lo que dices y a partir de los 50 ya dices lo que piensas, ¿no? Y es un poco la línea en la que sigo en mis artículos, en LinkedIn, en mi manera de trabajar, de presentar. Y hasta en mi trabajo he sido disruptivo, o sea, en el proyecto de consultoría que yo tengo soy muy disruptivo. Quiero retomar varias cosas porque en la presentación ya has lanzado como muchos tips. Lo primero, una anécdota personal que dices, a partir de los 50 decimos lo que pensamos. Yo recuerdo de pequeña notarlo en mi madre cuando hizo ese cambio. Mi madre lo hizo a los 40, fue avanzada para su época, que un día dijo algo, me quedé como muy sorprendida. Yo, mamá, ¿cómo dices esto? Y dice, ya cumplí los 40, ya puedo decir lo que pienso. Y yo pensé para mis adentro, ostras, qué ganas de llegar a los 40 para poder decirlo todo como lo pienso, ¿no? Sí, Pero es curioso porque hace unas semanas entrevisté a otro inusual, que es Fran Raya, y caía exactamente en lo mismo, ¿no? Yo digo lo que pienso, intento moderar para no ser ofensivo o para no herir a la otra persona, pero claro, hemos llegado a un punto en el que no podemos meter tanto filtro, ¿no?, a las cosas que decimos, porque al final también pierde autenticidad. Entonces, yo creo que esto Totalmente. tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo, ¿no? El poder decir lo que pensamos siempre desde el punto de vista, como tú bien planteas, del debate,
¿no? Del debate constructivo, que enriquece. Y luego el otro punto, muy de liderazgo, que lo comentaba, creo que era con David Delgado, o sea, porque voy poniendo puntos de la curiosidad, ¿no? Del líder preguntón, que hay que preguntarlo todo, que tenemos que estar abiertos a preguntar, no desde el yo sé la respuesta, sino al preguntar de a ver qué descubrimos. Totalmente. Yo creo que además es una de los... Yo no sé si se nace o se hace. Yo creo que he nacido siempre curioso, por eso me expulsaron muchas veces de la escuela, por eso me escapé a veces de las escuelas y por eso no duré nunca más de 3 años en un puesto de trabajo, porque al final me acabo enfrentando yo me recuerdo una empresa que me fichó para hacer cambios y cuando le planteé al jefe que lo que había que cambiar era él, porque era un inútil, me echó fuera. Quiero decir, claro, tiene un riesgo. Entonces, yo toda mi vida he sido así en ese sentido. Lo que pasa es que con la edad lo vas mejorando, es como el vino, lo vas mejorando, va cogiendo cuerpo y va cogiendo, y es verdad que ya no somos tan brutos como cuando tenía 30. Eres más precavido, pero no mucho, porque si no es el políticamente correcto, entonces caes en tu propia Ya, contradicción. Quiere decir que pero no, pero ese es un poco y liderar es un poco eso, ¿eh? Liderar es un poco tener claro dónde vas y sobre todo hacer muchas preguntas y hacer que la gente se haga preguntas, aceptar que las gente se hagan preguntas. Y yo en mi trabajo en 15 claro. años que llevo, 15, 20 años que llevo de consultoría, tengo anécdotas para cargar un tren de cosas de Ahora, estas de pero que... Francisco, una duda Lucía, que me viene sí, escuchándote y es, has dicho, yo no he durado más de 3 años en cada puesto de trabajo. Esto hoy sí. en día es como muy normal, habitual y está bien visto. Pero tú y yo ya tenemos una edad Eh, y esto es muy está bien complicado, visto, ¿eh? sí, ¿No? sí, Porque pero yo hoy no en sé si está día, bien visto. puede ser como eres una, bueno, o te aprendes a aceptar al final y dices, pues soy una persona inquieta, soy una persona curiosa, necesito más, quiero tocar varios palos, ¿no? Que yo siempre era como la excusa que ponía en mis trabajos cuando veía en mi currículum. Claro, es que eres muy inestable. No, Sí. no es que sea inestable, es que quiero tocar muchos palos para poder aprender mucho más, ¿no? Esto en nuestra generación era Lo complicadito vivió, de sí, era justificar. muy complicado, sí, porque era la generación del trabajo para toda la vida. Es Exacto, decir, entro en la caixa y me jubilo en la caixa, si es sí. posible, no, y que no me cambien de oficina, por favor, porque tengo que conocer gente nueva. Era lo habitual, lo típico, pero hoy en día todavía encuentras empresas en las que yo me encuentro con gente que lleva más de 15 años en la empresa. Ah, sí, no, esto sí, y a mí me sorprende muchísimo decir, Sí, de verdad no tienes curiosidad por saber qué hay más allá, o sea, qué puede pasar fuera de estas cuatro claro. paredes, ¿no? Pero Y sí es cuando yo verdad les... que lo que podemos llamar como nuevas generaciones, que tampoco ya no son tan nuevas, ¿no? De los 20 a Ujú. los 30 años, lo tienen como muy por la mano y es como no sé, como un estilo de vida ya escrito de, ostras, es que esto es así, no me pidáis que esté 4 o 5 años en el mismo sitio haciendo las mismas cosas. Y es bueno que sea así, es bueno que sea así porque al final, ah, y hablando de liderazgo y al final hablando de experiencia, porque al final el liderazgo es la suma de experiencias. Eh, Tú no puedes aprender si siempre haces lo mismo, como decía Einstein, me parece, ¿no? Por lo tanto, no puedes aprender absolutamente nada si siempre trabajas con las mismas personas, en el mismo entorno, con el mismo jefe o con el mismo equipo. Tienes que cambiar el equipo. Y cuando yo voy a las empresas y digo, no, es que cada 5 años tendríamos que despedir a la gente y volver a regenerar. Y esto, hombre, A ver, y lo que me ha costado formarlos, digo, es igual, porque los has aprovechado durante esos 5 años, has tenido los mejores, pero ahora cámbialos porque ni tú les aportas nada, ni ellos te van a dejar de empezar a aportar nada. Con lo cual, regenérate tú, regenera un poco el equipo, ¿no? bueno, Es también bestia. podemos un poco ampliar el prisma, ¿no? Y decir, bueno, el emprendimiento interno dentro de la organización también puede verse como un cambio, ¿no? No hace falta que Sí, los echemos sí. a todos, también internamente, ¿no? Podemos invitar a que haya una evolución, un cambio, gestiones de proyectos, ¿no? Equipos diferentes, no sé, cómo, porque claro, al final Pero también hablamos de fidelizar el talento.
Yo no. Yo soy de los que no fidelizo el talento. Retener el talento. Escribí un artículo hace poco que llamaba Retener el talento, no, gracias. ¿Por qué? Porque creo que el talento tú lo coges, es como un equipo de fútbol. En el artículo aquel que te dejé el otro día, que lo he retocado y lo he ampliado un poco, pero hablo de para mí uno de los grandes líderes que hay actualmente, que es Johan Cruyff, que era, perdón porque está muerto, desgraciadamente, pero era una persona que no fue a ninguna escuela de liderazgo. El liderazgo lo aprendió jugando a pelota en la calle con los amigos y además es ahí donde se empiezan a descubrir los líderes. Tú vas al patio de la escuela antes de los móviles, ibas al patio de la escuela y tenías sí, claro, estaba el que formaba los equipos, decía con quién jugabas, el que mandaba, el que del cotarro, ¿no? Y aquel decías, este es un líder, que después a lo mejor lo aprovechó o no, es otra cosa, pero siempre hay el que se distinguía por tomar iniciativas. A partir de aquí dices, lo importante, una de las grandes virtudes que tenía Johan Cruyff era de ser capaz de descubrir en qué postura un jugador, en qué posición un jugador podía sacar el máximo provecho de él. Pero sabía que al cabo de 5 años tenía que cambiarlo. Porque ya está, o 6. Si lo aceptamos para el deporte, ¿por qué no lo aceptamos para la empresa? Es decir, llega un momento en el que yo como consultor a cabo de un año me tienen aburridísimo, o sea, les tengo aburridísimo, porque siempre es el mismo mensaje, la misma cosa que explico y las mismas cosas, ¿no? Pero Y quizás yo creo volviendo que al la ejemplo, renovación está un poco en eso. quizás volviendo al ejemplo de Johan Cruyff, yo sí soy de fidelizar, a mí sí me gusta fidelizar al talento y creo en ello. Volviendo a Johan Cruyff, quizás lo de él era como muy rotativo porque, entre comillas, al final su proyecto, que es ese modelo de juego, acaba, pero en una organización no tiene por qué ser así. Es decir, yo estoy con una misma cartera de clientes y a lo largo de los años voy haciendo cosas diferentes con ellos y dentro de la misma organización puedo ir, si no creciendo, por lo menos hacer cosas distintas, primero para no aburrirme y segundo para seguir aprendiendo a hacer cosas, que es un poco como si cambiara de organización, pero no tengo por qué hacerlo porque dentro de la misma organización me dan el espacio para poder crear cosas nuevas. Pero son muy pocas las organizaciones que son capaces de crear ese espacio. Eso Entonces, sí. al final acabas renovando. Es decir, pasa lo mismo con los grupos de artistas. Al final se separan todos y acaban creando 4 grupos diferentes. Tienes un grupo de 4 y acaban creando 4 grupos. Porque después hay una cosa con la que no contamos y yo creo que cuando tú tienes un equipo, diriges el equipo, tienes que contar con eso, que al final somos humanos. Y como todo ser humano, tenemos nuestras inquietudes, que hoy son unas, y dentro de 5 años igual son otras. O dentro de 15. Digo 5 como Sí, para sí, dar un sí. número. Por lo mejor lo cambias a cabo de 7, o a cabo de 8, o a cabo de 3. Dependerá de las personas. O como yo, que te despidan a cabo de 3 como máximo. Pero las inquietudes cambian, las circunstancias cambian, tu manera de pensar va cambiando. Entonces, cuando esa persona empieza a tener aspiraciones que son completamente diferentes a la época que tú lo has fichado, lo mejor que puedes hacer es deshacerte de él. Por las buenas, ¿eh? No hace falta despedirlo. Haces como un Nada. poco como aquí en Holanda. Te hacen una fiesta, te regalan un ramo de flores y te buscan y te dan todas las oportunidades para que te vayas feliz y contento, dándote todas las referencias que tú quieras. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, hablando de Holanda, es un país en el que la rotación de trabajo es tremenda. ¿Ah, La sí? gente no se queda más de 4, 5 años o 6 años en una empresa. Es muy raro que Ujú. esto ocurra porque están aburridos del jefe, ya el proyecto ya no les motiva, ya no aporta nada, la empresa no les aporta nada, y van cambiando y van rotando. Claro, yo conozco gente aquí que yo llevo aquí 6, 7 años y han cambiado 2 veces de trabajo ya, o sea, porque es Ya. la manera que tienen de mejorar. Hostia, este proyecto era muy bonito, pero ya no me interesa. Y yo creo que a veces el líder tiene que ser capaz de sentir cuando esto tiene que ocurrir. Cuando esto ocurre, tienes que sentirlo. Pero eso al final no se aprende en un libro de manual de instrucciones como si fuese una lavadora. Eso hace parte del carácter de cada uno de nosotros. Yo creo que estamos un poco
A nivel liderazgo, yo, por ejemplo, en mi trabajo que hago, eso que hago de la gestión del margen, del profit thinking, etcétera, etcétera, primero que es muy disruptivo, segundo que he roto no sé cuántos dogmas económicos de toda la vida, y discutido con gente, con economistas, etcétera, etcétera, sobre el tema y al final me tuvieron que dar la razón. Y segundo, de que es una manera completamente diferente de liderar la empresa. Ya no es el jefe, es el líder, pero el líder es una persona que tiene que ser muy exigente. El líder tiene que ser muy exigente con los objetivos, con el proyecto, y tiene que saber qué gente incorpora dentro del equipo. Yo me digo que al final el margen, igual que el liderazgo, se empieza el día que fichas a las personas. Claro, porque explica un poco, porque yo, claro, me leí tu artículo y te he estado siguiendo y he leído mucho sobre ti, porque además cabe decir que no nos conocíamos, pero yo siento No, en ya absoluto. que te conozco de toda la vida, de tanto que he leído y te he buscado cosas. Explícanos esto del margen, porque es muy interesante y va a servir para todos los que vayan a ver este podcast. Espero que sí, espero que sí. El margen, al final es... yo hace 15 años empecé a centrarme, a descubrir, y en el libro lo explico un poco cómo llego al proceso este de centrarme en la gestión del margen, porque al final el margen es aquello que todas las empresas necesitan. Sin margen no hay empresas. Si no hay beneficios, sin beneficios las empresas acaban cerrando y desaparecen. O sea, dejémonos de cosas así muy esotéricas, de la empresa ideal y fantástica y bonita. No, o tienes resultados o cierras, punto. Entonces yo lo que he hecho es convertir el margen, empecé a trabajar sobre el concepto del margen, primero explicarlo perfectamente qué es, qué representa, y lo que he hecho es un poco ponerlo en el centro de la empresa. Entonces cuando yo pongo el margen en el centro de la empresa, determina o define un poco cuál es el tipo de producto que yo tengo que diseñar, cuál es el tipo de mercado al que tengo que dirigirme, o si soy capaz de producir un producto que el mercado está necesitando porque he notado una necesidad o he descubierto una necesidad, qué precios puedo vender, qué procesos de fabricación, de compra, de almacenamiento necesito tener para poder servir, para poder atender, para poder ofrecer el producto que yo, porque al final hablando de producto estamos hablando de producto o servicio, es lo mismo, ¿no? Y después están las personas, es decir, qué tipo de personas yo necesito incorporar en mi equipo para que pueda llevar a cabo un poco todo aquello de diseñar un proyecto, un producto, un servicio que aporte margen, tener un precio, un mercado que me aporte margen, un precio que me genere margen y unos procesos que me ayuden a mantener ese margen. Entonces las personas, al final, aunque lo tengo es el punto, el quinto elemento, son la parte más importante. Yo siempre digo que las personas son las que sacan a las empresas de las crisis, no son los bancos. No nos engañemos. Las personas harán posible de que salgas de la crisis o no salgas de la crisis, depende cómo los hayas tratado, depende cómo los hayas considerado, ¿no? Pues el último elemento es el profit. Claro, es que a mí este concepto me ha gustado mucho, ¿no? El del margen, porque comentabas o escribías, no sé, porque he mirado muchas cosas, que nos centramos mucho en vender, vender, vender. Totalmente. Y que eso no siempre nos deja margen para mantener la empresa, hacerla crecer, etcétera, etcétera. Pero claro, yo eso, trasladándolo al tema del liderazgo, me parecía muy interesante el liderar en el margen. Totalmente. De tus propios talentos. Claro, pero además el problema del margen o el problema de la filosofía que yo he diseñado o que he definido en este caso, llamado el profit thinking, es decir, el pensamiento margen, el pensamiento profit, que pues hay un concepto que son las 6 P's del profit, que es el producto, el posicionamiento, el precio, el proceso, las personas y el profit, ¿no? Esas 6 P's un poco que engloban, son los 6 pilares, por decir algo, ¿no? Pero claro, el profit thinking no es una metodología, no es una píldora mágica, no es una fórmula. O sea, a mí cuando me dicen, ¿a qué se dedica usted? A la gestión del margen. Uy, y la pregunta siempre es la misma, ¿eh? No falla. Es, ¿qué margen tengo que aplicar a mis productos para ganar dinero? Sí, y claro, se les queda la cara de tontos diciendo, es que no tengo ni idea. No tiene nada que ver. Tu empresa es un mundo y la empresa de al lado es otro mundo. O sea, claro. Otra cosa es cómo llego y cómo entiendo el proceso para poder obtener el máximo de margen posible.
Pero es que al final lo defino como un proceso que tiene que convertirse en cultura de empresa. Ujú. Y es un poco, yo soy muy Peter Drucker, soy amante de Peter Drucker y por eso estoy colaborando a veces con Xavier Marcet en este sentido, porque los dos somos muy Peter Drucker. Uh, ¿Y por qué? Porque es aquella frase famosa que todo el mundo conoce del Drucker, dice, la cultura se come la estrategia para desayunar, ¿no? Quiere decir de que yo puedo tener el mejor equipo del mundo, la mejor estrategia del mundo, la mejor herramientas del mundo, si mi cultura no me acompaña, Lo me va a acompaña. destrozar absolutamente todo. Por lo tanto, primero intento que el Profit Thinking sea una cultura de empresa. Y luego liderar el Profit Thinking es transparencia. No escondo los números. Hago partícipe a todo el mundo del proceso de precios. Les digo exactamente cuánto está ganando la empresa. Pago a mis trabajadores lo que se merecen que paguen. O sea, yo el sueldo emocional, el salario emocional y el futbolín en medio de la sala de reuniones me parece fantástico, pero no sirve para nada si no llego a pagar las facturas a final de mes. No solamente es el mínimo vital, sino que simplemente el que yo pueda ir de vacaciones con mi hija o que pueda irme a llevar a mis hijos a PortAventura y que te pueda comprar el coche y que me pueda ir a comer a un restaurante con mi mujer el día que me apetezca. Eso es el salario, no simplemente que me Claro. cubra los gastos mínimos de supervivencia. Si yo tengo eso, el futbolín está bienvenido. Pero muchas Ya. empresas ponemos el futbolín antes que el sueldo. Y pues queremos hacer liderazgo, porque hay un manual de las 10 claves perfectas del manual del líder extraordinario, Ya, bueno, es que que no son los 10 mandamientos. también tienes que estar como muy alineado, ¿no? Con este tema del liderazgo, tiene que ser muy consciente. No Pero es yo creo solamente que lo llevas leernos. dentro, ¿eh? Sí, pero yo creo que lo llevas dentro. Yo me asusto siempre porque, igual que escribían el artículo, o sea, es igual que la industria 4.0. Todo el mundo era industria 4.0 y al final yo me parece que el 99% de las empresas siguen siendo industrias 0.0 porque no han evolucionado. Y yo las veo que voy mucho a pymes de industriales. Pero llega un momento en el que, hostia, podemos parar un poco de hacer tanto manual de instrucción para el liderazgo perfecto, que no existe. Yo creo que es pasión, es cómo transmites esa pasión al equipo, cómo eres capaz de entender al equipo, cómo eres capaz de acompañarlo cuando tiene un problema, pero cómo le puedes exigir resultados cuando no los tiene. Y explico siempre la anécdota aquella del Steve Jobs, y en el artículo hablo de él que es el Sí, gurú por excelencia, es el modelo. Y era el tío más exigente, más déspota déspota. y más prepotente que había en la empresa. Por eso lo echó fuera su mejor amigo cuando lo fichó, el Scully. Es decir, ¿por qué? Porque el líder además es una persona muy suya. El problema está en cómo transmito esa pasión por un proyecto Ujú. al resto del equipo, pero sin amargarles la vida, porque si no es esclavitud total. Pero cómo lo hago de manera de que el equipo tenga ganas de trabajar conmigo, tenga ganas, se enamore del proyecto, se enamore de la empresa un poco, ¿no? Y Claro. eso es lo que más cuesta, y eso no hay manual, eso lo llevas innato, no hay, es una receta médica. Bueno, pero yo creo que en ciertos puntos, cuando tú lideras con intención, yo estoy de acuerdo contigo, que el liderazgo tiene mucho de pasión y de creértelo y de llegar a fondo, ¿no? Y intentar por todos los medios que esto salga. Pero yo creo que cuando lo haces con intención, bueno, el investigar, el escuchar podcasts como este, el mirar a otros líderes, ver otros ejemplos, yo creo que sí te nutre y te ayuda a poner cosas en su sitio, ¿no? A ir llenando como Totalmente. cajas y no ir como pavo sin cabeza llevándote solo por tu intuición, que al final también esto desgasta muchísimo. Sí. Ya, yo hablo de la pasión y la intuición, pero es cierto de que al final el líder se nace. Yo creo que naces, llevas dentro a una semilla, ¿no? Pequeña. Y luego tienes que ir trabajando, porque si no, o Claro, no lo aprovechas, o es como, hostia, tengo un don para tocar el piano ya, pero si no practicas el piano, después te claro. quedas donde te quedas, ¿no?
Entonces tiene que ir puliendo cosas, pero al final el liderazgo es cómo transmito yo esa pasión por lo que yo siento y cómo hago cómplice, partícipe a las otras personas. Al final es que acabas creando una complicidad en el que todos van al mismo sitio, hacia la misma dirección y Claro. hacia el Lo mismo que, objetivo, ¿no? lo que en el MBA inusual llamamos contagiar, Sí, pues ¿no? eso, sí, ¿Cómo sí, es cómo contagias? contagio, cómo llego a contagiar ah, mi pasión por un proyecto y cómo hago que los otros digan, hostia, pues sí, esto es cojonudo, esto es fantástico, yo Además quiero que estar cuando esto pasa, es como súper, es muy mágico, o sea, es totalmente. increíble, Es es como increíble. enamorarse. A lo Sí, mejor dura 2 años, ¿eh? Pero de momento, en principio, es increíble. Y después es ir alimentando el enamoramiento con los que tienes, o si no, pues buscar nueva gente que aporte más cosas nuevas a la empresa. Pero claro, todo eso es... Yo creo que además el liderazgo es cuestión de experiencia y es cuestión de edad. sí, Y yo no creo en los líderes jóvenes. Yo siempre digo que me asusto los coches de 30 años con las mochilas vacías de experiencia, ¿no? ya. ¿Qué me vas a explicar a mí, que tengo 63, de todo lo que he vivido, si no has negociado nunca con un banco porque no podías pagar las nóminas de tu empresa? O sea, cuando me hagas esto, entonces te escucho, ¿no? Que es un poco lo que a mí me caracteriza cuando estoy con las empresas. Es decir, te dicen siempre, hostia, se nota de que hablas desde la experiencia, no desde la teoría. Ujú. Y eso es lo que más se valora. Yo creo que el liderazgo, cuando hablas desde la experiencia, júntale pasión, júntale lo que quieras, la gente te sigue. La gente está más dispuesta a seguirte. Claro. Porque, hostia, me estás contagiando de algo que además tú sabes de lo que estás hablando. Y si sabes de lo que estás hablando, lo vendes mejor, lo explicas mejor. Más que Sí, lo sí, vendes, sí, lo sí. explicas Sí, mejor. sí, sí. Y eso para mí es la base del liderazgo. El resto son manuales de instrucciones como las lavadoras, pero quiere decir que no hay. Y después hay una cosa importante, Julieta, y yo hago lo mismo cuando estoy en las empresas, cuando hablamos de ventas, ¿no? Porque al final yo lo que hago del margen no es financiero, sino que es vender. Mm, Todas las empresas venden. Tú vendes, yo vendo, todo el mundo claro. vendemos. Si no hay venta, si no hay a los clientes, si no hay ventas, no hay margen. Por lo tanto, primero lo que tengo que hacer es vender. Claro, yo lo que le digo a los clientes siempre es decir, ojo, no podemos vender a todo el mundo, ni todo el mundo es nuestro cliente. Aprende a escoger a quién vendes y qué tipo de clientes es el tuyo y vete y soluciona el problema que tiene. Pero no quieras vender a todo el mundo que te vas a pegar una hostia, pero de película. Y eso es lo que va en contra un poco de las estrategias generales que se venden de ventas y crecer en ventas y ir a más mercados y crecer en cuota de mercado. Y dije, uy, para. Yo siempre soy aquí del Black Friday. Vale, hemos incrementado las ventas del Black Friday, me parece bien. ¿Y el margen? Y el Hombre, margen. no tanto. Bueno, pues entonces mejor te quedabas en casa e irte a la playa con tu familia, que hubieses ganado más dinero todavía que lo que has hecho con el Black Friday, ¿no? Y el Claro. liderazgo pasa un poco lo mismo. Yo creo que no todos son líderes. Y estamos creando quizá mejor un cultivo, un modelo, una cultura, donde igual pensamos que todo el mundo puede ser líder. Entonces, un señor que se coge el manual, aquel del último libro de lo que sea, y que se lo dice, wow, yo me siento fantástico. Voy a ponerlo en marcha. Es que no, si no lo llevas en las tripas, Ya. no funciona, no funciona en absoluto. A mí me Claro, pero es lo recuerda un que poco aquello decíamos. de La Voz, ¿no? Yo aquí en Holanda, en La Voz, había una coach que era fantástica y decía, cantas muy bien, pero no te sale de las tripas Ya. y no sirve para nada. Porque como tú cantan 50.000 de bien, pero si no lo sientes, no lo llevas en las tripas, no eres creíble en este sentido, ¿no? Claro, Y eso es por un eso poco hablábamos, ¿no? De creérselo, de alinearse y de liderar con intención. Francisco, tenemos que ir totalmente. terminando y para terminar me gustaría que desde tu experiencia nos Sí. dieras 3 tips para liderar en el margen. Y luego, si puedes, 3 resistencias que suelas encontrarte en las organizaciones para poder aplicar esto. 3 tips para poder liderar en el margen. La primera es confianza. Ah, tienes que confiar en tu equipo, tienes que confiar Ujú. absolutamente en la gente que hace parte de tu equipo. Yo me encuentro a veces en directores, en gerentes,
que no quieren dar información porque no confían en sus comerciales. Vamos mal, vamos muy mal. Segundo es transparencia. No tienes por qué, si explicas bien las cosas, no tienes por qué esconder tus números. Al final todos están trabajando absolutamente en el mismo equipo, ¿no? Y hacia el mismo objetivo, que es que la empresa genere el máximo de margen posible. Yo cuando voy a una empresa les digo a las comerciales, el margen es aquello que sirve para pagar tu sueldo, ¿vale? Y lo entienden rápido. Digo, si no hay margen, no hay sueldo. ¿Se entiende mejor así? Sí, por lo tanto, cuanto más margen, mejor. No me vengas con haciendo descuentos que vamos a tener menos margen. Claro. Vale. Y el tercer tip es sobre todo discrepar lo máximo posible, discrepar con el equipo, dejar que discrepen. Prefiero más un miembro del equipo que me dice, oye, pareces tonto o eres tonto porque te estás equivocando sobre esto, que no que se lo piensen y no me lo digan, porque al final es peor porque esto va creando una especie de bola aquí en el cuello. Claro. De los tres tips, que no Francisco, funciona. me quedo con el último. ¿Por qué cuesta tanto aceptar la discrepancia? Porque no la tenemos en la llevamos cultura. ahí? ¿Qué falsa creencia hay ahí? ¿Qué mochila hay? Que no aceptamos el debate. ¿Qué pasa? Pero es una cultura española, muy mediterránea. Sí, muy mediterránea. Aquí en Holanda, en equipos de ejecutivos, etcétera, etcétera, si no discrepas, no es normal. Si estás siempre de acuerdo, no es normal. Si no te quejas, no es normal. Te vendrá el jefe. Yo tenía una amiga que trabajaba en Unilever y que si no, de vez en cuando venía el jefe y dice, ¿todo bien? Es que como no te vienes a quejar, no, sí, todo bien. ¿Necesitas algo más? Y aquí la gente, tenemos unos amigos aquí que ella es catalana y ella es holandés y planteaban ir a trabajar a España y al final decidieron que no. Él sobre todo decidió que no. Y dice, es que yo en mi trabajo digo lo que pienso. Si voy a España me despedirán al segundo día. Y es una cultura muy mediterránea, es una cultura a veces que por mucho que queramos hacer una jerarquía horizontal o circular o como queramos, sigue siendo una pirámide. Y yo lo noto cuando hacemos reuniones aquellas de DAFO, de análisis, y siempre me dicen lo mismo, ¿vendrá el jefe? Pues sí, porque quiero que venga, coño. Dice, pues que si viene no decimos nada, ¿eh? Dice, perdona. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Ya, pues que si viene nosotros quedaremos callados, que no queremos problemas después. Y es un poco triste. Pero claro, eso lo fomentas tú desde el liderazgo, No es poco triste, es muy, muy triste, pero es así, ¿eh? Es así, pero claro, eres tú como líder el que tiene que fomentar esa discrepancia. Si no la creas tú, si no creas tú la cultura de discrepar, de debatir, de estar en una reunión y decir, oye, tú, ¿qué opinas de esto? Y cuando ves que no se atreve y dice, oye, dime lo que quieras, que no te voy a despedir, dime lo que realmente piensas. Y eso lo hace una vez y no pasa nada, y hace dos veces y no pasa nada, se convierte en cultura de empresa, pero quien crea la cultura es el líder. Claro, pero porque quizás ahí hay como una chispa de miedo, ¿no? O de inseguridad. Es que no. Mucho miedo. Miedo al despido, miedo al conflicto con los colaboradores, miedo a... Yo recuerdo una frase para mí lapidaria en una experiencia. Fui a analizar una empresa, tenía muchos problemas de relaciones entre los diferentes departamentos y cada uno me explicaba sus batallas y sus miedos y sus rabias, por decir algo, con el otro departamento. Y dice, bueno, pues hacemos una reunión y planteamos un DAFO y que salga todo lo que tenga que salir. Y en la reunión, pues no salió nada. Y yo estaba intentando, estirar de la lengua, nada, absolutamente nada. Después de la reunión, hablé con uno de los que era más reivindicativo, por decir algo. Me dijo, oye, tú me has dejado con el culo al aire. ¿Qué ha pasado? Me dice, oye, tú te vas y yo me quedo. Y yo después tendré que luchar con el mal rollo que habré creado con aquel trabajador. Digo, ya, pero tú te vas. Como consultor un día te irás. Pero yo me quedo con el marrón. Y le dije, bueno, vale. Porque me quedé tan bochornosamente sorprendido que dices, claro. No. Y es muy habitual, este tipo de cultura de empresa donde vamos a la reunión, decimos lo que el jefe quiere oír. Exacto. Todo es políticamente correcto. Pero quizás porque también del jefe parte
el tener miedo a la discrepancia, ¿no? De que lo pongan en Totalmente. evidencia, porque hay como la Sí, falsa creencia de que el jefe o el líder o el que está al mando tiene que saberlo todo. sí. Tiene que ser Y es bueno, como, fantástico, grande, muy es muy guapo. absurdo. Sí, totalmente, totalmente. No hay cosa. Hay gente que son grandes líderes, grandes, pero que son déspotas. Mira, yo soy un gran fan de Van Morrison. Todo el mundo lo considera como uno de los cantantes mejores, grandes figuras mundiales de la música, y todo el mundo lo considera como un déspota. Es un genio. Mm, Solo hace falta escuchar conciertos en directo para saber la capacidad que tiene de improvisar sobre textos y el equipo que tiene. Tiene los mejores. Es muy ya. exigente. Pero, eh, pero tiene muchísimos defectos. Pero entonces, esos defectos, esos Bueno, claro. de liderazgo, los tenemos que asumir, y tú como líder eres el primero que tienes que asumir que tienes defectos. Yo no soy bueno en todo, ojalá. Claro, Viviría pero es del que además cuento, pero no es el caso. asumir esos mismos defectos llevan en sí mismo el generar también confianza en el resto del equipo, ¿no? Que también dé espacio Totalmente, al equipo a que nos equivocamos, aprendemos y totalmente, seguimos, ¿no? Que si no al totalmente. final Yo tampoco no tengo, hay yo tengo un, evolución. sí, la anécdota, por ejemplo, mía personal es, yo tengo un problema, y es que entre el francés, el inglés, el catalán y el castellano, hago unas mezclas. Entonces, depende de la conferencia donde estoy hablando, hago una castellanada, o hago una catalanada, o hago una francesada, que mi mujer ya me conoce y dice, esto es francés, ¿no? Digo, sí. ¿Por? Dice, no sé, digo, que no se dice en castellano. Y no, pues hago lo mismo en las conferencias. Entonces hay gente que se me queda mirando y digo, ¿qué no se dice así? Y me dice, no. Digo, hostia. Pues ya está. Esta especie de naturalidad a la hora de hablar, de no utilizar lenguaje complicado, ni términos, ni frases hechas de coach, ni repetirlas, y que sean tuyas al final y que sean como son, yo creo que es lo que acaba generando confianza. Y un líder creo que peca mucho de manual y poco de ser sincero, ser transparente, ser él. Es igual, como seas. Sí, 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 Como sí, si no sí. sabes hablar bien, como si te lías con los verbos como lo hago yo, que mi mujer nunca sabe si hablo en pasado, hace 3 días, hace 2 o ayer. Porque todo lo pongo en el mismo paquete. Quiero decir, Claro. pero es así. Y yo creo que el líder es eso, para mí. Francisco, ahora sí, ahora ya no aviso más. Ahora sí para terminar, porque ya nos hemos pasado de largo, solo para terminar. Y terminar a lo Pues mejor con un poco de esperanza. ¿Crees que vamos por buen camino? eh, sí, pero yo creo que nos falta una cosa. Es decir, estamos en un momento en el que intentamos formular absolutamente todo. Es como la economía, ¿no? Es como la ciencia. Eh, tenemos una fe ciega en la ciencia, que es un dogma. No, la ciencia es discrepancia, es debate, es contradicción, es debate Ujú. contradictorio. Si no, no avanzamos en la ciencia. La economía pasa lo mismo. Queremos fórmulas económicas para ver cómo irá la economía del mundo. Cuidado, que la economía, el grande problema, como decía un profesor mío, es que está hecha por humanos. Y no hay cosa más inestable que el ser humano. Porque hoy Claro. haces una cosa y en las mismas circunstancias mañana haces otras. Y aquí pasa un poco lo mismo. Y hoy hay una cosa que me gusta siempre insistir mucho, y es que dejémonos de tanta teoría que nos hace como una especie de corset, Ujú. que nos obliga a estar todos al mismo sitio, y si le aplicamos un poco de sentido común, un poco, yo creo que podemos ir por buen camino. Entonces vamos por buen camino. Es el sentido común al final. Ya. Cuanto más sentido común, mejor. Es, como decía un amigo mío, un conocido amigo mío, decía, cuando tú vendes, pregúntate si primero tú comprarías el producto que estás vendiendo, ¿no? Y dices tú, hombre, claro. Si dices que no, no hace falta venderlo. O sea, tú no vayas, porque estás Claro. perdiendo el tiempo. Y es un poco eso, es decir, el sentido común. Yo como empleado, ¿qué me gustaría encontrar en la empresa? Ujú. Entonces yo como dueño, como jefe, ¿qué aportaré a la ¿Qué empresa? puedo Otra cosa hacer? es que después encuentre delante de mí un borde, una persona que se quiere aprovechar de la situación, que es un vago y que solo me busca excusas y que se está todo el día paseando por los pasillos con papeles para hacer creer que trabaja. Bueno, se descubren rápido.
Eh, pero tú haz lo que tú crees. Es decir, lo que es bueno para mí, pues voy a ponerlo en marcha para los otros. Sí. Si me gusta discrepar, pues voy a fomentar la discrepancia. Si me gusta el debate, voy a fomentar el debate. Si me gusta que me digan, decir las cosas como son, pues tengo que aceptar que me las digan también como son. Entonces, eso es la primera base del sentido común. Ser un poco más humanos, ¿no? Al final, sí, somos imperfectos. No hay Ser cosa más humanos, imperfecta que el ser humano. ser más humanos intentando siempre respetar al otro y con eso ya tendríamos suficiente. Sí, En y el general. gran problema, y esto da para más charlas, pero el gran problema que tenemos hoy en día con eso es que todos nos estamos obsesionando con una inteligencia artificial que tiene mucho de artificial y poco de inteligente, con una especie de chatbot que nos tiene que solucionar la vida, con la inteligencia que salvará al planeta, salvará al mundo, yo no sé qué salvará, pero nos puede llevar a la ruina. Y estamos deshumanizándonos completamente en cuanto a escuchar al otro, aceptar que tú o yo tenemos opiniones diferentes. Y no por eso nos tenemos que matar, tenemos que hablar, tenemos que debatir, ¿no? Y en estos últimos 3 años, desde la pandemia, las crisis, Ujú. etcétera, etcétera, es algo ah, que se ha un poco consolidado mucho, esa falta de debate, esa falta de discrepancia, esa especie de segmentación de la sociedad en contra mío o conmigo. Oiga, es que yo, por ejemplo, ¿esto quieres decir que esto está bien? No, 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 esto no se discute. Hostia, perdona. Y Esto es un poco la fíjate, lástima. Y eso se repercute después en las empresas, ¿eh? y fíjate que yo tenía la falsa esperanza que el COVID nos humanizara mucho más. No, nos ha deshumanizado completamente. Porque hemos enterrado la discrepancia, Ya. categorizando a personas con las que no estábamos de acuerdo, con las que no estaban de acuerdo con el mensaje oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y eso, esas personas han sufrido consecuencias después en su vida profesional, en su vida no sé qué, porque estaban en contra, porque no lo tenían claro, o porque ellos han tenido una decisión completamente diferente. Es decir, hemos pasado, Julieta, de que en los años 70, 60, 70, 80, el que era rebelde, era bueno. Ah, Ujú. ese tío es bueno, es que Sí. discrepa de todo. Está en contra del gobierno, está en contra de la guerra de Vietnam, está en contra de no sé qué, en contra de la guerra de Irak, etcétera. A que hoy discrepar es antisocial. Tú Ya. no puedes decir, yo estoy en contra de la guerra de Ucrania. Uy, ¿cómo? Bueno, de hecho hemos Perdona. pasado lo que dices tú, de las grandes manifestaciones, de las grandes protestas mundiales, ¿no? Sí, De ir todos en un movimiento donde teníamos sí, claro que habían sí. cosas que no podían suceder. Hemos pasado a, A no fomentar sé, la guerra. miramos a otro lado, miramos la cajita que tenemos delante, que se Sí. entiendan los otros como quieran o como puedan, porque esto ya no lo resuelve nadie, no sé. Yo me he levantado hoy un poco Hemos, pesimista, Francisco, lo siento. No, no, no. Yo creo que es bueno. Sí. Lo bueno de todo esto, Julieta, no es darse cuenta que las cosas van mal, sino es darse cuenta que van mal. No, no, no es ver que las cosas, no es desmoralizarte porque las cosas van mal, sino darse cuenta que van mal y qué puedo hacer yo en tu pequeño escala para Ya. cambiarlas. Al final es eso, es aquella especie de resistencia pasiva, ¿no? Pero bueno, por eso somos rebeldes. Me decía en un artículo. Es verdad, además, ya tenemos que terminar ahora sí, pero es Sí, cierto que cuando somos más jóvenes, ¿no? Somos como más rebeldes y tal. Luego crecemos, nos maduramos y decimos, somos diferentes. Luego ya nos hacemos mayores del todo y decimos, bueno, es que somos inusuales. yo creo que sí. A ver, a mí me han prohibido artículos, a mí me han censurado las cuentas de LinkedIn un par de veces por opinar. Pero bueno, yo lo llevo ya desde que soy adolescente, porque la primera vez que creamos un periódico con unos amigos en la escuela, en el bachillerato, en secundaria, en Bélgica, que era muy en contra del establishment y la dirección y el modelo escolar, que se llamaba El Alumno, la primera cosa que han hecho es censurarlo. Nos lo prohibieron en absoluto, vino el director, que era un cura, un fraile, Mm, y requirió absolutamente todo. Entonces vendíamos, yo primera vez estuve vendiendo mi pequeño revista sí. de Strankis, o sea, lo imprimíamos de Strankis con aquellas stencils de aquellos Mm, que hacías, no, fotocopias no había en aquella época, ya. pero yo ya me censuraron cuando tenía 14 años, o sea que ya no viene de aquí. Bueno, yo recuerdo mi primera revuelta de protesta.
fue en tercero de primaria. Una sentada brutal en el patio del colegio, porque la comida del comedor era asquerosa. Y, ostras, y había que hacer algo. Y no pensabas en, pues se lo voy a decir a mi padre que vaya, que diga, que tal. No. O sea, el problema lo tenemos aquí, lo podemos resolver nosotros y a fondo. O sea, nos sentamos en el patio y montamos aquí la gran revuelta. Pero bueno, había ese espíritu de hacer cosas, Sí, ¿no? Y el reto, yo creo que el reto que tenemos nuestra generación es que la gente joven recupere ese espíritu Claro. pero, bueno, no hay misiones imposibles, solo para las películas. Ya. Bueno, Francisco, o sea, escúchame, me Julieta, tomaría un café contigo y me quedaría hablando todo el día. Pero esto se graba, tenemos que cortar y estoy segura que volveremos a grabar, porque tenemos muchos cuando temas tú quieras. pendientes. Y eso, y espero que, bueno, que será de interés para los inusuales que tenemos en el club, que podamos ir profundizando en más cosas y irán saliendo temas y bueno, y ahí estaremos. Cuando queráis, cuando quieran los inusuales, si, pues a disposición de ellos, cuando quieran, pues seguimos adelante. Y yo seguiré publicando artículos en el blog, en la página web, en el club. Genial. Pues seguimos en ello entonces, ¿vale, Francisco? Un abrazo fuerte Gracias, y nos igualmente. seguimos leyendo. Muchas gracias. Bien, ¿y qué te ha parecido la entrevista con Francisco? Prometí algo de polémica y no nos ha defraudado. Francisco es un hombre disruptivo con una amplísima experiencia profesional y personal, y en él podemos intuir rasgos comunes de un líder innato, como puede ser la curiosidad, el ímpetu, la pasión, el compromiso con lo que hace. Pero me gustaría rescatar para la reflexión qué tan importante es el generar espacio en nuestros equipos, en nuestras organizaciones para la discrepancia, para la diferencia de opinión. ¿Es ahí donde podemos encontrar la innovación? Espero que esta entrevista te haya ayudado a crecer en tu liderazgo y a plantearte nuevas preguntas. Gracias por ser y estar.